Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Buenas tardes y buenos días a todos y todas las que nos ven nuevamente. Un saludo de parte de Kairos, que es un equipo de personas, profesionales, estudiantes y personas de todo el mundo que estamos comprometidos con el impulso de la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una mejor sociedad para todos y todas en esta y la futura generación. El día de hoy vamos a abordar un tema de extrema importancia. Es desde el punto de vista de los sistemas e instituciones educativas, cómo rompemos esquemas para poder hacer viable esa transformación y esa construcción de la nueva educación. Es importante tener claridad hacia dónde vamos, pero no basta con eso. Si no usamos las estrategias adecuadas, porque existen muchos aspectos que nos impiden muchas veces avanzar, y no me estoy refiriendo solamente a las limitaciones financieras, que sabemos que son críticas, y materiales son críticas en todos nuestros países, ¿verdad? Pero más allá de eso también existen otro tipo de limitaciones que nos que no nos permiten avanzar ni hacer todos los cambios que podríamos y deberíamos hacer aún con los recursos que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Yo soy de los que creo, bueno, primero estoy convencido que recursos hacen falta mucho más en todo el sistema educativo, como un aspecto estratégico. Pero también estoy convencido que podemos hacer siempre más y mejor las cosas. De las dos cosas estoy convencido. Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo rompemos esquemas para que efectivamente podamos aprovechar el enorme potencial que significa, en este caso, nuestras instituciones y las instituciones, y poder avanzar hacia ese motor del desarrollo humano integral que es la educación? Pero bueno, no voy a ahondar más en este tema porque tenemos unos panelistas con una amplísima capacidad y experiencia que van a abordar el tema sobre cómo de Kairos proponemos romper esos paradigmas y de cada una de las instituciones. Tenemos hoy con nosotros gratamente Ana María Gelli, está aquí con nosotros. Ella es profesora y catedrática de didáctica de ciencias experimentales de la Universidad de Gerona. Hay quienes le dicen Girona, no importa. Tiene una vasta experiencia en gestión universitaria en la Universidad de Girona. Fue rectora, fue vicerrectora de política académica, fue decana de educación y psicología y fue directora de departamento de didáctica específica. O sea, tiene, digamos, una amplia experiencia en gestión de la educación. Ha presidido la Asociación Catalana de Universidades Públicas y la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos de la Conferencia de Rectores de Universidad Española. O sea, que ha trabajado a diferentes niveles al interno de la universidad, pero también a nivel de toda España. Tenemos también con nosotros el honor de compartir este panel con nuestro apreciado amigo Hugo Yuri. Él es rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que fue sede, ¿verdad?, de la última Conferencia Regional de la Educación Superior, la CRES 2018, que fue también ocasión del centenario del manifiesto o el Grito de Córdoba, pues, ¿verdad? Rector coordinador de la Comisión de Acreditación Académica de las Universidades Nacionales de Argentina. Tiene un doctorado honoris causa de la Universidad de Extremadura en España.
fue presidente del Consejo Universitario o Interuniversitario Nacional de Argentina, que se conoce como SIN, ¿verdad? Fue ministro de Educación de Argentina, fue director del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la provincia de Córdoba. Él recibió el premio de la mejor tesis del año en cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es presidente honorario de la Sociedad de Cirugía de Cuba. Es presidente de la Sociedad Internacional de Láser y Medicina y Cirugía. Recibió la distinción o el premio de Caballero de Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, otorgado personalmente por el rey en España. O sea, tiene también la experiencia enorme de la propia universidad nacional e internacional, ¿verdad? Nuestro amigo Carlos Hernando Forero Roballo, ingeniero en transportes y vías, es colombiano, ¿ah? Entonces, Ana María, española, nuestro amigo Hugo Yuri, argentino, y Carlos Hernando Forero, de Colombia. Entonces decíamos que es ingeniero de transporte y vías, tiene un máster en administración de empresas y maestría en dirección universitaria, tiene una gran experiencia en las instituciones públicas y privadas. En el campo universitario también tiene un recorrido amplio, desde profesor, decano, vicerrector académico y rector. Fue alcalde mayor de la ciudad de Boyacá, director comercial de una empresa privada, consultor en la misión para la modernización de la Universidad Pública Colombiana, y de 1985 hasta finales de 2019 fue directivo de la Asociación Colombiana de Universidades, conocida como ASCUN. Es importante mencionar que la conferencia anterior a la regional de educación superior fue en Colombia, ¿verdad? Que fue conocida como CRES 2008. ¿verdad? Entonces, bueno, y es miembro de varias juntas directivas. Entonces, como vemos, también nuestro amigo Carlos Hernando Forero tiene una amplia experiencia de diferentes posiciones de la universidad, en el sector público también y en el sector privado. ¿no? Y nuestro amigo Rui Opperman, recientemente reelecto presidente de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, nuestro reconocimiento, y creo que es un hecho de gran trascendencia para la universidad, para Brasil y para la educación en el mundo entero. Nos complacemos de esa gran decisión pues, de elegir. Bueno, él es graduado de odontología en la Universidad Federal de Río Grande do Sul y tiene un doctorado en odontología en la Universidad de Oslo, en Noruega. ¿verdad? Ha sido profesor de la Universidad Federal desde 1983 y también se ha desempeñado como profesor para el programa de grado y posgrado, investigador del CNPq, con una amplísima gama de publicaciones y de citas de sus publicaciones, que no voy a dar acá, pero son más de 1.200 y no voy a dar más las cifras según la referencia, de las citas de sus publicaciones. Es revisor de varias revistas nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como consultor académico también del Ministerio de Salud. Es socio fundador y presidente de varias asociaciones brasileñas. ¿ah? No voy a mencionarlas todas, pero pues, es fundador, socio y presidente de varias de ellas. Ha trabajado tanto en la parte de la gestión académica como la gestión administrativa. Ha coordinado el plan de gestión institucional, coherente con lo que estamos diciendo. Ha trabajado también en la parte del Centro de Formación Docente y el Comité de Gestión de la Información. Y como decimos, pues ha sido rector y recientemente reelecto rector de la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. O sea, entonces, como podemos ver, son todos y todas personas con una gran trayectoria, con una gran experiencia y con gran propiedad. Pueden hablar de efectivamente el reto de cómo podemos romper esquemas para cambiar paradigmas en toda la gente, digamos. Y yo aquí cierro para dar la palabra inicialmente a Ana María, decir muchas veces el esquema que más difícil es romper es el esquema mental. ¿ya? Pero bueno, Ana María. Muchas gracias. Muchas gracias, Telémaco. Yo quería decir antes que nada que me uno a la bienvenida que he estado viendo que está saliendo en el WhatsApp de los nuevos miembros que se han ido incorporando en los últimos días y semanas. Yo creo que para Kairos es excelente poder incorporar personas tan importantes con tanta experiencia
y que seguro que van a hacer un trabajo impresionante y que vamos a poder avanzar todos juntos. Bueno, pues ya dicho esto, que quería decirlo antes, voy a entrar ya en el tema. Y para entrar en el tema quería hacer una reflexión sobre la universidad. La institución universitaria es una institución que tiene 1000 años de antigüedad. Es más antigua que los estados modernos, los estados de los países que están gobernando el mundo y que sin embargo se crearon más tarde que la universidad. Yo creo que la universidad tiene un prestigio, tiene una historia y tiene una capacidad de renovación permanente que esto nos ayuda muchísimo para avanzar en nuevos modelos educativos, tanto universitarios como de los demás niveles, porque en la universidad se forman los profesores de todos los niveles educativos. Por lo tanto, ahí está, yo diría, el núcleo, la esencia, el eje principal que nos puede dar la vuelta al modelo que queremos llegar hasta donde la universidad pueda llegar. ¿Y a dónde puede llegar la universidad? Realmente hay que cambiar muchas cosas, hay que estudiar muy bien cómo funcionamos, hay que ver qué capacidades tenemos y hay que aprovecharlas todas. Tenemos, por supuesto, una tradición. Yo quiero decir que en la etapa que estuve presidiendo la universidad, la Asociación de Universidades Catalanas, en Cataluña hay 8 universidades públicas y esta Asociación de Universidades Públicas estuvimos este año con muy buena sintonía todos los rectores. Nos reunimos muchas veces, celebramos seminarios y en esta época acabamos publicando un libro. Yo voy a hacer referencia a muchas de las cosas que publicamos en ese momento, actualizándolas evidentemente a la situación actual, post pandemia y post muchas cosas. Sin embargo, es cierto que la reflexión de los rectores en un libro que escribimos de puño y letra, no era un libro de encargo para que estudiosos lo realizaran, sino los 8 rectores que estábamos en aquel momento en activo, escribimos de puño y letra cada uno un capítulo o 2 y acabamos haciendo o creando, diríamos, un modelo de lo que nos gustaría que fuera la universidad pública, pública o privada, un modelo de conocimiento, pero un conocimiento entendido como bien universal, un conocimiento abierto a todos, un impulso continuo para el progreso, para la convivencia, para la superación y, por supuesto, un servicio público. La universidad pública, por lo menos en Cataluña, claramente es un servicio público que tiene que rendir cuentas y tiene que rendir cuentas de una manera muy clara sobre los recursos que recibe, sobre las acciones que realiza y sobre la manera en que están trabajando y se están avanzando en todos los ámbitos, la docencia, la investigación, por supuesto la transferencia fundamental y finalmente el que yo creo que también tenemos que poner el acento es la responsabilidad y el compromiso social. La universidad tiene claramente un compromiso y una responsabilidad social que asume muy bien, porque lo van asumiendo todas las universidades, pero que se ha incorporado después de 1000 años de docencia, no sé cuántos, 300 años de investigación o 400, y llevamos ahora al momento en que tenemos que ver cómo asumimos el compromiso social, la responsabilidad que tenemos para crear una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, que permita que todos estemos avanzando y no dejar a nadie atrás. Entonces, un poco es esto lo que me gustaría que hoy pudiéramos discutir entre todos. Yo puedo aportar lo que tengo ya en el libro blanco de la Universidad de Cataluña, que ya digo, no es solo yo, sino fuimos 8 rectores que estuvimos trabajando, cómo tiene que ser la docencia, cómo tiene que ser la investigación, cómo tiene que ser incluso la financiación, de qué manera elegimos al personal y seleccionamos a los mejores, de qué manera trabajamos con los estudiantes. Los estudiantes son, yo diría, el tesoro de la universidad porque es el futuro del país y ahí estamos nosotros pues muy comprometidos. Y en este aspecto, no sé si quieres que me alargue más ahora o si hablamos un poco todos y luego ya seguimos con el tema. De acuerdo. Muchas gracias, apreciada. Bueno, efectivamente, como señala la universidad, es una institución milenaria, ya tiene 1000 años, y que decimos también que ha tenido una capacidad de resiliencia, y además de eso, que debe ser preservada como un bien público, señala, como un servicio público. En las declaraciones se hablaba de bien público, ¿verdad? Tanto en Cartagena como en... Pero bueno, el mismo sentido y la lógica de la responsabilidad también, que incorporada como un aspecto vital de la sociedad.
y destacando también el papel de los estudiantes como motor y efecto central, núcleo y corazón de las universidades. Pero bueno, excelente para arrancar este panel. Y vamos a dar la palabra ahora a nuestro amigo Hugo Yuri. No se escucha, Hugo. Parece que está apagado el micrófono. Está apagado el micrófono. Ahora me llamo Fernando Barrena. Ahora sí. Pero muchas gracias, Telémaco. Muchas gracias a todos los organizadores, a los amigos que nos estamos viendo y a quienes están presentes. Sí, recién decía Telémaco, decía Ana María, que es una institución milenaria la universidad y que en esta pandemia se ha puesto de nuevo en evidencia, excepto, digamos, con nuestro querido amigo Rui Opperman en Brasil y en algunas otras excepciones, la importancia que tiene la educación pública y la ciencia y la técnica y la participación del Estado en estos temas, porque el aporte que ha hecho las universidades y los sistemas científicos tecnológicos han sido extraordinarios. También decía Telémaco y Ana María, de nuevo, sí, es una institución milenaria. Ser milenaria tiene sus complicaciones en cuanto a su cristalización de las estructuras culturales de la universidad, al menos en mi país. Con respecto al COVID y el post-COVID, Francesca Ambrogetti, que es una italiana periodista en Argentina, decía los otros días que en la pandemia fue como si entráramos a un club nocturno súper lujoso y de golpe prendiéramos un reflector y nos encontramos que hay muchos muebles destartalados, las alfombras roídas, y esa ha sido la visión que estamos incluso teniendo en este momento de cosas que abstractamente siempre decimos de las desigualdades de América Latina. Pero en el COVID se han visto las desigualdades, totalmente, especialmente en estas grandes ciudades que tenemos, donde tenemos unos conurbanos en situaciones de muy poco satisfacción de los servicios básicos y de la cuestión cultural, etc. Y que lo que se nos viene ahora es como un tren local de los que existen en Europa, que de golpe le ponen una locomotora de alta velocidad, para lo cual no está preparado el tren y no está preparada la gente que va arriba del tren. Entonces, que también puede ser peligroso para dejar mucho más gente afuera que lo que tenemos en este momento. Y con Telémaco recién mencionaba, incluso fuera de la conferencia le mandaba los datos de Marco Antonio Díaz, que fue el director de Educación Superior de la UNESCO en 1998 y que está siguiendo estos seminarios de Kairos, porque me lo describe ahí, que seguramente va a ser muy bienvenido aquí. Desde esa época ya tenemos la tensión de lo que es la educación superior. Se manejó magníficamente en 1998, pero estaba preparado para otra cosa. Incluso había salas de la UNESCO preparadas para una organización que iba a hacer las acreditaciones globales basadas en Nebraska, en una cosa por el estilo, donde se impulsaba, e incluso países africanos impulsaban de que no había que invertir en educación superior. Pero bueno, nos hemos defendido bastante bien de esto en las cumbres regionales de educación superior también, con participación mucho de España, en Cuba, en Cartagena de Indias y en Córdoba. Y también hemos hecho propuestas. No la veo a Ana Lucia, creí que iba a estar hoy Ana Lucia, que fue la que condujo la
Conferencia Regional de Cartagena, ya entonces decíamos que teníamos que entrar en la educación virtual también. No para reemplazar la educación presencial, porque no tiene reemplazo de esa manera, pero que para que llegaran no solo a los privilegiados que viven cerca de las universidades o que tienen fondos para vivir cerca de las universidades, sino que llegara a toda la población. Entonces, ahí también dijimos que en América Latina deberíamos usar lo que usa toda Europa y que Nicaragua y Costa Rica, etcétera, lo tiene desde tiempos inmemoriales, que es, por ejemplo, el sistema de créditos para poder dar tramos menores de las carreras, poder crear carreras multidisciplinarias, etcétera. 10 años más tarde, casi 10 años más tarde, Telemaco Talavera en una conferencia dijo aquí en la Argentina, Santiago del Estero, bueno, me alegro que ahora estemos todos de acuerdo de utilizar estos sistemas más orientados hacia los alumnos que hacia los profesores, pero ¿cuándo vamos a empezar? Bueno, ahora en el 2018 dijimos que íbamos a empezar. Entonces, lo que me pidió Telemaco ahora es que no hable de lo que todos estamos de acuerdo, porque los que estamos en este grupo estamos de acuerdo, sino cómo hacer algunas cosas. Entonces, como uno no sabe qué hacer, hace experimentos. Y esto, el COVID, nos ha traído la oportunidad. Por ejemplo, en la Argentina, nosotros en la Universidad de Córdoba, que tenemos 130.000 alumnos, tuvimos solo 2 semanas para pasar a la virtualidad. A los tropezones, por supuesto, que no es educación a distancia, sino que es educación remota de emergencia. Pero sí se incluyeron la mayoría de los docentes y prácticamente todos los estudiantes, y ha sido mucho mejor que nada, que quedarse con los brazos cruzados. No solo eso, sino que ha aparecido esto, que existía desde hace tanto tiempo, y que no lo usábamos, pero ahora no hay vuelta atrás con estas videoconferencias, como decían todos ustedes. ¿No es cierto? Hemos estado tomando con un grupo de conocidos todos de ustedes, con Marmolejo, con el rector justamente creo que es el presidente de las universidades públicas catalanas ahora, con Pam, la presidenta de la Unión Internacional de Universidades, para elegir un rector en el África. ¿Cómo se podrían haber hecho estas cosas? Sí se podían hacer, pero no estábamos acostumbrados. Entonces, nadie sabe cuáles son las mejores cosas que podemos hacer, y en la universidad hace 1000 años que venimos haciendo muy bien y cada vez mejor lo que hacemos. Las carreras, en especial en América Latina, tradicionales, con los máster que nosotros lo hacemos después de haber hecho 5 o 6 años, y los doctorados y los postdoc, siempre alineados en una especie de tubo que los chicos a los 17 años eligen qué van a estudiar y de ahí se acaba. Bueno, el mundo ha cambiado también para nosotros. Yo tengo mucha relación acá con un periódico Centenario que fue el único que apoyó la reforma universitaria del 18 en ese momento, y está en plena decadencia. Perdieron el tren con la forma de presentar noticias, etc. Telemaco me decía, tenemos que hacer algo porque si no otro los va a hacer por nosotros. Esa es una mala posibilidad. Hay otra peor, que nos sustituyan. Hay brokers educativos que trabajan muchísimo en Brasil. Hace prácticamente 20 años me acuerdo que estaba Félix García Laucín, estaban otra gente en Extremadura, y Apple estaba buscando los mejores lingüistas de América Latina, de España, para hacer una universidad global. Y bueno, hoy hay infinidad de mecanismos. Nosotros incluso estamos en edX dando clases en 90 países, que son cursos y
y que hoy con la misma manera que saben a quién vas a votar, saben qué es lo que sabes y qué necesitas saber. Con Big Data, con neurociencia, inteligencia artificial, las discusiones en las redes, los cursos que uno va tomando, que están en más que los títulos y las credenciales. Excepto en las carreras que hacen a la salud, como la de Rui, odontólogo, la mía, médico, la de ingeniero, la de abogado, las nuevas carreras son multidisciplinarias y además hay que estudiar para toda la vida. Entonces tenemos que buscar la manera de aprovechar este tesoro de conocimientos y de siglos, bueno, nosotros tenemos 400 años, siglos de docencia, de pasarse los conocimientos de una generación a la otra, para llegar a lo que en el siglo XXI, este siglo de la incertidumbre, que es que las universidades tienen que llegar a toda la población. Ya lo intentó Telémaco con su universidad abierta online y las universidades populares. Las dos puntas de lo mismo. Hay que llegar a la gente donde la gente está, porque no todos pueden venir a la universidad. Nosotros en América Latina, y eso lo presentó Pedro, el director de IESALC, tenemos una ínfima movilidad estudiantil, comparada con Europa, con Asia, con Estados Unidos, etc. De esa ínfima movilidad estudiantil, que además es muy sesgada porque es la gente que tiene más poder económico, más del 90% es hacia afuera de América Latina. Y de ese casi 10% hay un error estadístico que figura Argentina como mucho, porque como tiene educación gratuita viene mucha gente a hacer las carreras. Pero la movilidad es ínfima. Esto es un ejemplo de las oportunidades que tenemos. Si estamos haciendo un Zoom por esto, ¿por qué no podemos tener 3 profesores de cualquiera de los países de América Latina dando una clase a los estudiantes? O movilizarlos con el sistema de crédito que no se pueden movilizar porque no tienen fondos, o hacer las carreras en conjunto. Porque nosotros tenemos carreras en conjunto con Torino y no tenemos con ninguna universidad, ni de América Latina, ni de Argentina. Tenemos todas las herramientas y tenemos que experimentar. El año pasado o a comienzo de este año, ya he perdido la noción, 11 provincias chinas, las universidades les obligan a los estudiantes de las carreras tecnológicas a hacer un oficio mientras están haciendo carrera tecnológica, de 3 años. Porque es muy probable que al final de los 3 años esté ocupado su puesto o ya no sirva, pero lo que sí les hace falta son los electricistas, los gasistas, para que le mantengan los servicios y no se les frena las compañías. Y Gran Bretaña tiene un programa de aprendices que entran los chicos a los 16 años y en fábrica tienen educación universitaria hasta el grado que sea o sin grado. Porque hoy día a Google entran, el promedio de edad de ingreso a Google es 20 años. Y nosotros tenemos todas las cosas y no lo estamos utilizando. La virtualidad respondió bastante bien en la universidad, pero respondió mucho más afuera. El campus virtual nuestro, donde damos oficio, subió 200.000 estudiantes, pero no 200.000 de tener 400.000. No teníamos, en oficios teníamos 30.000 estudiantes. Y hoy tenemos 230.000 estudiantes en los 5 meses. O sea, la demanda existe y las universidades se la pueden dar. Estamos generando un campus nuevo, con poca plata, pero nos donaron los terrenos en una zona que no es esta que está la universidad, que tenemos 300.000 metros cubiertos en la zona más rica de la provincia de Córdoba, en el barrio más rico, y lo estamos poniendo en otra zona donde mezclamos universidad popular, una escuela de oficios tecnológicos,
una escuela secundaria de avanzada que hay, que se llaman PROA en la Argentina, que son orientadas hacia multidisciplinariedad desde el primer año, y un politécnico que en la Argentina no hay. Mezclándolos a todos con un sector del clúster tecnológico que hoy está tomando chicos desde el secundario. ¿Qué hacen? Le dan un bootcamp que se llama, con la misma provincia de Córdoba, y van directamente a trabajar y le pasan por el costado a la universidad. Entonces tenemos la utilización de la virtualidad, la interacción con los otros sistemas educativos, terminar con esa horizontalidad. Ahora ya MIT está dando un máster en economía social dirigido por 2 premios Nobel y no tiene requisitos de ingresos formales, que tenga que haber terminado el secundario, que tenga que haber, no. Le toman 5 cursos que se los toman online, si aprueba los 5 cursos, los mejores de los que aprueban los 5 cursos, lo becan 6 meses y tiene un máster, y quizás no tenga el secundario terminado. O sea, tenemos que sacarnos estructuras, y tenemos capas geológicas de leyes. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina no podemos tener una universidad pública si no es una universidad nacional o provincial. La ciudad no puede tener una universidad pública. Tiene que ser privada. Y estamos generando una universidad pública internacional que la sede central debería ser en uno de los barrios más difíciles de Buenos Aires, que se llama la Villa 31, donde está trabajando Escuelas Ocurrentes, un organismo internacional que llega a 500.000 de escuelas en el mundo, pero no lo podemos hacer acá, lo hemos discutido y lo hemos generado en un estado, que es un microestado, que no tiene universidad, que no te pone trabas para que sea una universidad autónoma, pública, internacional, no confesional, intergeneracional, y eso va para las universidades populares. Y es un experimento que esta está orientada a dar créditos académicos, pero no títulos. Y está generando microsedes en diferentes universidades del mundo. Desde el Extremo Oriente, Medio Oriente, ya tenemos Europa Oriental, Europa Occidental, América Latina. Le da valores, entre ellos Agenda 2030 de Naciones Unidas, Laudato Si, pero con créditos académicos, además de las otras certificaciones. Pero son experiencias que tenemos que hacer. Tenemos que salir de la zona de confort, que seguramente estamos haciendo cada vez mejor las cosas y la vamos a hacer mejor ahora con este blending de la educación virtual, de las clases invertidas y todo lo demás, para hacer lo mismo y llegar a la misma gente. No. La consigna tiene que ser que la educación universitaria tiene que llegar a toda la población, no necesariamente con carreras, pero sí para la reconversión laboral de nuestros trabajadores que se quedan sin trabajo y los que tienen trabajo para seguir haciéndolo. Educación para adultos para que no te hagan votar a cualquiera y a comprar cualquier cosa, etc. Bueno, paro acá porque ya se me pasó. Muchas gracias. Bueno, solamente para dar la palabra a nuestro amigo Carlos Forero, quisiera mencionar, no voy a resumir ni mucho menos todo lo importante que se ha dicho. Sin embargo, quisiera retomar que el tema de movilidad, que es poca, pero aún pero el 90% fuera de la región. Pero quisiera también aquí mencionar a propósito de eso que cuando se habla también de cooperación universitaria, muchas veces la cooperación intrauniversitaria, o sea, dentro de la misma universidad, no es la que debiera ser. O sea, y ya no digamos entre países, dentro del país. Pero también ahí hay toda una brecha, ¿verdad? Muchas veces un departamento coopera muy poco con otro, o intercambia, o se comunica, no vamos a decir coopera con otro. Entonces, tal vez, a pesar de que hemos evolucionado y tiene un gran papel la universidad, yo digo que estamos en el siglo XXI, pero en muchas cosas nos quedamos en la era feudal todavía. En algunas cosas. Puede ser un poco radical, pero aquí no estamos para usar la diplomacia, ¿no? Ok, mi amigo Carlos Forero. Bueno, solamente quería mencionar un dato a propósito de la tecnología. Hace 3 minutos se habían realizado en el mundo
193.000 millones de búsquedas, 193.000 millones de correos se han enviado. Y se habían realizado 5.350 búsquedas en Google hace 5 minutos, el día de hoy, ¿verdad? Solamente para que nos dé una dimensión también de cómo se mueven las cosas. Amigo Carlos. Fraternal saludo a todos los panelistas, muy conocidos algunos, muy estrechos, a los que nos escuchan, a Telémaco y su equipo técnico de Kairos. Me parece que la invitación que hace Telémaco a romper esquemas comienza por el título de este panel, porque en la medida que hablemos de sistemas, nos pone otra unidad de análisis que va a favorecernos en la efectividad de los resultados que hoy la sociedad requiere en estos momentos. De alguna manera, los análisis en nuestros países se centran sobre las instituciones o sobre ciertos grupos de personas. Y creo que tenemos un desafío pendiente de realmente cómo construir y operar como sistema. Y ante crisis tan fuertes, creo que es la única salida de poder hacer ese análisis y desprendernos un poco de los egos institucionales propios de las universidades, propios de las personas que pues tienen desempeño en ellas, un poco también en cierta soberbia científica que a veces se observa, y eso pues no nos permite realmente ver el conjunto y dar unas respuestas sobre unos problemas nodales efectivos. Por eso creo que es el primer rompimiento y el primer llamamiento. Y los sistemas tienen dos instancias fundamentales donde se desarrollan. Uno, que es la política pública, y otro, la política institucional. Y si tenemos enfoques sistémicos sobre la política pública y la política institucional, creo que podemos lograr más fácilmente transformaciones, producto desde luego de un diálogo amplio que nos lleve realmente a resolver los problemas. Por eso quisiera hacer mención un poco al tema de la política pública de educación, cómo las circunstancias nos están llevando a pensar en una nueva generación de políticas públicas. Creo que con las actuales políticas públicas no vamos a ser capaces de responder. Igual podría aplicarse a la política institucional de las instituciones. Enunciar, si nos alcanza el tiempo, algunas características de esa nueva generación de políticas públicas y tal vez finalizar con algunos planteamientos sobre el papel de Kairos hacia esta perspectiva. Esas políticas públicas para la transformación sistémica pues continúan teniendo un contexto igual al de la anterior a la pandemia. Es decir, para todos nosotros es muy importante Agenda 2030 y ODS. Para todos nosotros es muy importante lo que se deriva de la cuarta revolución industrial en todos los aspectos tecnológicos, de empleo, etcétera. Tal vez comienza a aparecer un contexto en las políticas cada vez más importante, que es la configuración de ecosistemas subregionales y locales de educación, ciencia y tecnología, que dan respuesta inmediata a cosas muy concretas localmente. Ya Hugo mencionaba algunos ejemplos de cómo dar esa respuesta y creo que ahí no hay que esperar la gran política nacional, sino la configuración de esos ecosistemas para dar respuestas localmente, y es un elemento de contexto, porque además buena parte de la legitimidad institucional se gana si podemos mostrar cuántos problemas hemos sido capaces de resolver, además de cuántas patentes, además de cuántas publicaciones, y ese entorno ahí preciso, pues es el que nos permite. Entonces, la aplicación, por ejemplo, efectiva de los ODS, pues es a partir de lo local, a partir de lo regional, pero operando como ecosistemas. Y desde luego, pues en el contexto de la política no podemos dejar de lado un aspecto esencial de la universidad, que es la promoción de valores, la ética y la ciudadanía. Esa también es una tarea de la universidad, y en la política pública no se puede olvidar que ese es un papel que debe cumplir para beneficio de la sociedad. Tal vez aparece un nuevo contexto, elemento de contexto, y es que todos los indicadores sociales se nos han deteriorado. Por lo tanto, los desafíos son aún mayores después de esto,
tenemos unas dificultades productivas y de los aparatos productivos grandes y una gran debilidad de los sistemas fiscales, de los recursos. Y eso creo que hay que contemplarlo dentro de la posibilidad, porque yo creo que está bien pedir y pedir, pero no podemos olvidar que son problemas más graves, estructurales, de orden muy profundo, sin una economía marchando y con menos recursos fiscales. Entonces yo creo que en ese contexto es bueno que se enmarquen las políticas públicas y comience a generarse una nueva generación de estas políticas que deben tener un centro. Yo creo que las nuevas políticas públicas que estoy proponiendo no pueden dejar de dar respuestas efectivas a temas como la equidad y medio ambiente. Así estemos hablando de créditos académicos, así estemos hablando de evaluación del profesor, de elementos particulares. El centro tiene que ser cómo respondemos a elementos de equidad y de medio ambiente. Y eso ha sido desnudado y ha quedado claro ahora con la pandemia. Tampoco podemos entonces dejar de preguntarnos hacia una política si su centro está o no en la educación a lo largo de la vida. Creo que es un concepto, ya lo hemos venido comprendiendo en su profundidad, en su extensión, en su riqueza, que tiene que estar en el centro de esas nuevas políticas públicas. Y tomar como eje no las instituciones, los sistemas educativos. Y por lo tanto las preguntas que se hagan y los análisis y las propuestas tienen que virar alrededor de los sistemas educativos, que va a implicar también, para que esas políticas se cumplan, varios rediseños institucionales. Yo creo que la manera como hoy en día están diseñados los estados no les va a permitir dar respuesta a estas urgencias tan graves. Tampoco creo que como están diseñadas las universidades puedan dar la mejor respuesta. Acuérdense que en buena parte estamos todavía en una estructura de facultades. Entonces se requieren rediseños institucionales porque podemos tener una buena política, pero instituciones que no sean capaces de llevar a cabo transversalmente, interdisciplinarmente, de manera compleja, esas políticas. Y por lo tanto, ver el sistema educativo nos ayuda mucho a tener una mejor política. Y otro concepto muy importante al centro de la política, la democratización del conocimiento. Creo que ahí también la universidad, particularmente la universidad pública, pues yo diría todas, tienen el centro y hacerse preguntas si realmente están o no contribuyendo en su misión efectiva a la democratización del conocimiento. Tiene que ver con la agenda investigativa, con la agenda formativa, con la agenda de extensión universitaria. ¿Cuáles podrían ser algunas características de esa nueva generación de políticas públicas? En primer lugar, diría, esas políticas tienen que ser producto de pactos sociales, pactos entre el Estado y la sociedad, con una presencia muy activa, y aquí introduzco un concepto que puede ser polémico, presencia muy activa de la sociedad civil académica. Qué bueno que las comunidades académicas se vean como sociedad civil. Y si estamos hablando de sociedad civil, estamos hablando de los bienes públicos, de los bienes comunes. Una presencia muy activa, pero pactos, porque hemos tenido políticas de gobiernos, políticas de Estado, pero creo que el escenario de la política pública requiere ese diálogo profundo entre el Estado y la sociedad. Y con participación en el tema educativo de distintos actores. No podemos arrogarnos de que este tema solamente es nuestro. Creo que todos los actores de la sociedad deben participar. Inclusive cuando reclamamos después más apoyos económicos y presupuestales, pues ojalá sea la misma sociedad la que ayuda a que eso se concrete y deben participar muy activamente. El tema educativo no solamente de los profesores, no solamente de los rectores, no solamente de los estudiantes, es un tema de toda la sociedad y la política pública y la manera como se construya debe involucrarlas. Y esas políticas públicas, y toco un tema un poco delicado, tenemos que mirar que no estén contaminadas con polarizaciones políticas o religiosas. Yo creo que el ejemplo de todos nuestros países
y miro un poco a Rui, es complicado cómo sustraernos un tanto de polarizaciones, porque no nos van a dejar avanzar. Y yo creo que la sociedad civil académica podría imaginar mecanismos y formas para dedicarnos al análisis del problema nodal social y no en intervenir hacia un bando o en otro, porque eso realmente influye. Con una polarización política aguda es difícil que se haga buena política pública. Se puede hacer un programa de gobierno, pero no una buena política pública. Y lo mismo podríamos decir a veces en polarizaciones religiosas. Esa política pública de nueva generación tiene que dar respuestas en tiempos más breves para su formulación y su implementación. Aquí también ya lo mencionaba Hugo. Tenemos un autoaprendizaje en la pandemia. Cosas que nos demorábamos años, lo logramos hacer en semanas. Luego, el nuevo tipo de políticas públicas no puede ser en tiempos glaciales, que el problema no espera. Pues tenemos que aprender a trabajar para dar unas respuestas mucho más rápidas frente a esos problemas. Esas políticas públicas de nueva generación tienen que tener unas formas multidisciplinarias muy efectivas y rigurosas de evaluación, por lo menos en América Latina, y creo que en esto hay suficientes evidencias, tenemos un gran déficit de una evaluación compleja de las políticas públicas. Muy poco nos ocupamos del tema de evaluación, y sobre todo evaluación multidisciplinaria, porque la educación produce efectos en muchas áreas que hay que evaluar, incluyendo lo sistémico y asociativo, que es vital para salir de estas circunstancias. Esa política pública tiene que mirar hasta dónde lo sistémico mejoró, hasta dónde lo asociativo mejoró. Ustedes hablaban de la movilidad con escasísimo elementos como un aspecto para mostrar que no estamos operando como sistema y por lo tanto estamos siendo irracionales. Y que esas formas de evaluación examinen el sistema educativo en su conjunto, incluyendo valores intangibles que debe promover la política. Estoy haciendo referencia al capital ético, al capital social, al capital solidario. Eso también tiene que ser un resultado de la política, no solamente en cuanto subimos en una prueba internacional, sino cómo el sistema educativo nos incrementó el capital ético, el capital social, el capital solidario, bueno, otros capitales intangibles que poca consideración tienen cuando se arman las políticas. Esas políticas tienen que continuar estimulando la diversidad institucional. No podemos seguir pensando en un solo modelo de universidad y estimular la particularidad de los aprendices. Y hoy las nuevas tecnologías nos permiten sobre cada aprendiz hacer un seguimiento y dar respuesta específica a ese aprendiz. La política tiene que estar soportada en análisis de datos y evidencias ciertas, permitiendo simulaciones antes de ponerlas en práctica. Hoy también las nuevas tecnologías podrían aplicarse con un análisis de data mucho más riguroso y con unas simulaciones para ver los efectos antes de ponerlas en marcha, y esto en tiempos mucho más breves. Esas políticas públicas, también ustedes lo han mencionado, tienen que valorar más la cooperación internacional, porque hemos visto reformas educativas en países como Ecuador, como Bolivia, de manera de ejemplo, que después de la reforma se desestimuló totalmente la cooperación internacional. Y entonces creo que hay un elemento clave. Y también a manera de autocrítica, que siempre es bueno tener la autocrítica, se entienda que la autonomía universitaria está al servicio de la sociedad. Para eso nos la dieron, para eso se configuran comunidades académicas y científicas, para darle respuesta a la sociedad. No solamente para darnos respuestas a requerimientos internos, a derechos, a posibilidades, a reclamos, sino como respuesta a la sociedad. Y eso debe entenderlo la sociedad en un acto de pedagogía de para qué es la autonomía universitaria, que está muy distorsionada. Y evidentemente esas nuevas políticas tienen que estimular innovaciones a partir de nuevos conceptos sobre la calidad.
Yo creo que es una tarea que se abre. Me parece que los conceptos de calidad, los sistemas de acreditación, de aseguramiento de la calidad han servido, pero ahora van a tener que repensarse para dar respuestas a los problemas nodales de la sociedad y eso vincularlo con el concepto de calidad. Por ejemplo, un trabajo que haga la universidad con la educación básica y media, eso tiene que ser un factor de calidad. No podemos perder la calidad sistémica, no es solamente cómo me va a mí como institución en mi acreditación, qué contribuyo al sistema, y hay que medir esas formas. Y finalmente, un papel de Kairos. Toda política pública tiene que tener mínimo 3 componentes. Una voluntad política, un conocimiento complejo del tema y un presupuesto. Y entonces uno ve, evidentemente, que no siempre es fácil lograr la voluntad política, menos en polarizaciones. Ahí creo que Kairos puede jugar un papel muy importante con el conocimiento, con la difusión, con la presencia, con la forma activa, para despertar esa voluntad política, que no en todos nuestros países existe, ni en todos los gobernantes. También puede Kairos contribuir mucho al conocimiento, y de hecho lo está haciendo. Está reclamando unos nuevos papeles, unas nuevas respuestas, porque si el problema no se detecta muy bien, el problema nodal, ocurre en política pública los errores de tercer tipo. Resultamos con la política no resolviendo el problema, sino creando más problemas, porque no fuimos capaces de ubicar exactamente dónde está lo nodal, lo estratégico, y en eso creo que la academia y Kairos puede poner al centro elementos muy efectivos desde su movimiento. Y presupuesto, que en este momento pelear un presupuesto para la educación es más difícil por las otras muchas necesidades y por lo tanto tenemos que llenarnos de argumentos para convencer que estamos apostándole a una mejor sociedad y por eso requerimos más elementos de apoyo. Distinguiendo 3 niveles. Un nivel es el de la política pública. Otro nivel es el de los instrumentos de esa política pública. Y un tercer nivel es la gestión de esos instrumentos. Porque a veces podemos tener enunciación de una buena política pública con muy malos instrumentos y además mal gestionados. O inclusive podemos tener buena política, buenos instrumentos de política, pero muy mal gestionados. Entonces yo creo que la política pública tiene que verse en todos esos componentes porque no simplemente es una cosa retórica de buenos enunciados, sino que tiene que dar respuesta, bueno, ¿en qué transformamos en forma concreta la situación social que queríamos transformar en esta parte? Entonces ese es un papel también de la sociedad civil académica, reclamando nuevamente que somos frente a los bienes públicos, a los bienes sociales, a los bienes comunes, y en eso reclamar mucha coherencia ética de los actores, porque nos encanta decir somos bienes públicos, pero uno ve muchas actitudes de cómo me apropio de este bien particularmente. Entonces hay que tener coherencia porque si no la tenemos, pues caemos casualmente y perdemos también esa autoridad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, lógicamente que no he querido interrumpir ninguna de las intervenciones porque todas tienen su riqueza en su conjunto, pero solamente hay coherencias claras, digamos. Uno, la universidad no puede ser esa vitrina de cristal, sino como dice, va vinculado a lo que ya ha dicho Ana María y lo que decía con la responsabilidad, lo que decía nuestro amigo Hugo y Carlos, que tiene que ser para la equidad, que no existe actualmente en América Latina. Si hablamos de América Latina, es de los continentes más inequitativos que hay, ¿verdad? Más desiguales. El tema ambiental, que tiene que ver con la sostenibilidad, y también tiene que ver un tema ético, y también el tema de las políticas públicas que deben de resultar de consenso. Bueno, aquí decía Carlos, pacto, ¿cómo le llamemos? Pues verá, porque depende, hay lugares donde la palabra pacto tiene mala connotación, pero no importa, el consenso, pues digamos así, de discusiones, de acuerdos, ¿verdad? Como se le llame, según sea más conveniente. Y lo que creo que sí hay que diferenciar es que efectivamente también hay que tener claro la incidencia en políticas públicas y en políticas partidarias. No son iguales. O sea, creo que nosotros vamos, el definir políticas
hacia una educación, hacia una nueva sociedad con más justicia, más equidad, sostenibilidad. Esa es una visión política, ¿verdad? Que pueden haber quienes de diferentes corrientes partidarias estén de acuerdo o en desacuerdo, o corrientes religiosas. Pues, ¿verdad? Pues efectivamente, la universidad, cuando planteamos una nueva sociedad, en su conjunto tenemos una visión política, que no es sinónimo de una visión partidaria, ¿verdad? Y la otra cosa, y finalizo acá también, aunque es un tema que da para un análisis aparte, la autonomía. La autonomía, como digo, no es para hacerse lo que se quiera, cuando se quiere y con la calidad que se quiera, yo lo he dicho siempre, sino para hacerlo que de la mejor manera, con la mayor eficiencia, con la mayor transparencia, lo que la sociedad necesita que la universidad, en este caso la universidad, haga, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo creo que aquí ha dado también el papel de nuestro Cairo, cómo hicimos en las voluntades, cómo vamos incidiendo en esta sociedad de la información y el conocimiento a que esto sea una fortaleza, y el tema de los recursos, efectivamente, que tienen que ver, por una parte, en la distribución mundial y en la priorización también de los recursos dentro de los países, dentro de las regiones y dentro de las propias instituciones, con la eficiencia que la usamos también, ¿ya? Creo que también eso es un aspecto importante. Pero bueno, creo que ha sido también, como todas, una excelente presentaciones y complementarias. Y voy a dar la palabra ahora a nuestro apreciado amigo Rui Opperman, desde Brasil. Bueno, muchas gracias, Telemaco. Para mí es un honor estar acá con esta actividad. Buenas tardes a los amigos, a todos que nos oyen. Voy a hablar un portuñol, creo que es más fácil para que me intente a comprender. Si no me comprenden, me dicen, por favor. Yo voy a hablar de dos referencias que son muy importantes para mí y de la realidad que nosotros vivimos acá en Brasil como un ejemplo para lo que el tema de esta reunión se propone, que es romper los esquemas para impulsar la transformación de la educación. La primera referencia es la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, CRES. No solo la conferencia que se realizó en Córdoba, pero todo el proceso de construcción de la conferencia, que me ha dado la oportunidad de encontrar muchos ejemplos en toda la América Latina y Caribe de diferentes sistemas educacionales superiores en diferentes regiones. Tuve también el honor de me aproximar de Telemaco, de Forero, de Hugo Huri y de muchos más otros que son importantes referencias en América Latina y Caribe para la educación superior. Pero o que esto me mostró fue que cuando hablamos de la universidad, yo creo que estamos cometiendo un gran error. Son las universidades, porque no hay más una universidad. Hay muchas universidades. Hay una diferencia muy clara de universidades como instituciones, aunque tengan cosas básicas comunes, pero las universidades como entes sociales son condicionadas por su sociedad, por su medio, por su relación con la población, con el Estado, en fin. Hay ahí toda una diversidad muy importante. Eso no es una crítica, es una constatación de la riqueza del concepto de universidad que se encuentra en diferentes condiciones por diferentes espacios de toda América Latina. La CRES hay también me da la oportunidad de vivenciar cómo que las universidades se involucran con sus sociedades en diferentes medios, en diferentes formas, y cómo tenemos nosotros una gran oportunidad, y creo que Hugo Huri ha mencionado que nosotros no la utilizamos de todo, que es la potencialidad de que las universidades en América Latina poderiam funcionar como um sistema universitário, aumentando a mobilidade, aumentando a cooperação, e há muito de coisas comunes que se pode fazer, desde os ecossistemas, o meio ambiente, as diferenças sociais, econômicas, culturais que estão aí também,
la importancia de nuestros diferentes pueblos representativos, originarios, que también tienen que ser respetados y tienen que ser levados en cuenta. En fin, América Latina y Caribe es una región para lo cual las universidades tienen que tener una mirada más directa do que ha se hecho hacia el pasado. En CRES esto ficou muy claro que tenemos ahí una oportunidad y un desafío. El desafío es que tenemos que superar la tendencia histórica de nos relacionarmos con Europa, con América del Norte, con otras regiones del mundo, pero poco con América Latina. Eso no es un planteo xenofóbico, muy pelo nacionalista, muy pelo contrario, essa é uma forma de ver que, e mirando em el exemplo, por exemplo, de Europa, que nós também poderíamos pensar acá numa comunidade universitária latino-americana com grandes potencialidades. Temos aí desafios muito largos e que não estamos aproveitando para realizar aquilo que é o esperado das universidades por parte da sociedade. Então, para mim, a CRES foi muito importante, é uma referência ainda e uma responsabilidade que precisamos levar em conta, mesmo que a Conferência Mundial ocorra ou não, nós não podemos perder aquilo que se construiu em Córdoba como um compromisso das universidades para com a nossa região, para com os nossos povos. Minha segunda referência, Telêmaco, é a referência do Educação 2050, construindo hoje a educação de manhã. Eu comecei a ler com os capítulos isolados e agora temos a obra por completo. Os autores são Juan Carlos Casco e Telêmaco Talavera Siles, e é uma referência que é muito importante para nós, com toda a proponência que se hace para a América Latina. Estou lendo como um aquariano que sou, com ganas de cambios e de propostas para uma nova sociedade. Há muito que estudar, há muito que se discutir, e creio, Telêmaco, que nós deveríamos fazer alguns seminários cerca dos diferentes capítulos, das diferentes proponências que se fazem em el livro, porque é uma obra inovadora, uma obra desafiadora para todos nós, uma obra que foge dos paradigmas tradicionais da discussão da educação superior. Eu acho que isso é muito importante porque nos propõe, nos estimula e nos desafia a romper esse esquema da universidade tão fechada quanto tão cerrada como é. Com isso, vou ao exemplo brasileiro, que não é só brasileiro, acho que é de todas as universidades. Nós, eu creio que se nós não rompemos, se rompem por nós. Isso é, a sociedade já rompeu os esquemas faz muito tempo. E a universidade, para não perder a sua legitimidade, tem que se adaptar a estas novas realidades. Nós, como instituição, podemos perder a capacidade de liderar cambios em la sociedade e termos que nos adaptar a los cambios que nos impõem a sociedade. E não é assim que vivemos por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, a universidade tem sido sempre uma liderança na proposta de mudanças na sociedade. Nós não podemos agora ser apenas passivos desta mudança. Falo sobre a revolução industrial, falo sobre as novas profissões, as novas carreiras, falo sobre a relação de formação com uma juventude
que não mira mais por el quadro negro e por la, como se diz, giz, pero está em uma pantalla todo el tiempo. Esto é um grande desafio. As universidades são muito buenas em proponer revoluções para os outros, pero quando se trata de cambios internos, ela é muito conservadora, para não dizer reacionária. E isto é algo que há aí um desafio que é um desafio muito largo, e eu creio que não podemos gastar, como se diz, mililitros de tinta e não vamos a cambiar esta reação conservadora do interior da universidade para cambios, como, por exemplo, o de se admitir que um curso online da Universidade de Córdoba pueda servir para a Universidade Federal de Rio Grande do Sul em la carreira de qualquer que seja a coisa. Esta é uma oportunidade que a pandemia está nos oferecendo com o mundo virtual, de talvez podermos construir relações mais flexíveis, mais largas para a formação. É uma verdadeira perda de oportunidades que mis alunos de minha universidade não tenham a oportunidade de aprender com a Universidade de Córdoba, com a Universidade de Espanha, com a Universidade Americana, porque o mundo virtual está a proponer isto. E há, claro, um risco corporativo de que se perderia a autoridade de los professores por conta de esto. Creo que todo el profesor que tiene autoridad no la perde por compartirla con otros colegas. Esa es una reacción mucho más de inseguranza do que de realidad. Entonces, essas são as coisas que eu queria colocar primeiro, e mais uma palavrita, duas palavritas. Uma sobre o aprendizagem com a pandemia. Nós teremos para o pós-pandemia certamente uma nova perspectiva para os viejos problemas. A mim não me gusta muito dizer que há novo normal. O normal será o mesmo piorado, porque teremos uma economia piorada, teremos diferenças sociais pioradas, e só será novo se nós outros aprendermos a ser melhor do que fazíamos antes. E para isto, creio, Telêmaco, que uma das coisas que eu aprendi com CRES, que eu aprendi com tu livro, que eu aprendi com minha experiência internacional, é que em Latinoamérica nós temos um valor muito precioso em la universidade e que é muito pouco valorizado, que é a extensão universitária. O conceito de extensão universitária de América Latina e Caribe é muito particular de nós outros. E isto é um conceito que legitima a universidade. Temos que trazer a sociedade para dentro da universidade mais do que hacemos. A inclusão em la universidade não é só abrir para a formação das pessoas, uma formação mais democrática, mais universal, como por exemplo, nós em Brasil conseguimos com as cotas. Temos que trazer a sociedade para dentro da universidade para se compartilhar todo o significado da universidade na sociedade. Creo que isso é romper, sim, um esquema muito conservador que fará com que possamos ter uma universidade mais integrada, mais orgânica com a sociedade, mais legitimada pela sociedade e, por isso mesmo, com maior autoridade para propor mudanças para essa sociedade. Muito obrigado. Muchas gracias. Comenzando de la última parte de nuestro amigo Rui, efectivamente creo que eso hecho de ser una institución milenaria debe darnos la fortaleza institucional para hacer los cambios, porque efectivamente el mundo no cambia a la misma velocidad que lo hacía hace 1000 años.
Por ejemplo, la población tardó 1000 años para duplicarse por primera vez. ¿Ya? El año 0 de Cristo, tomando la época era Cristo, habían 200 millones de habitantes en el planeta. Fue hasta el año 1000 que habían 400. ¿Ya? El mundo ha cambiado. O, voy a poner otro ejemplo, la primera secuenciación genética, se trabajaron 13 años para hacerla. ¿Ya? 13 años para hacer la primera secuenciación genética y costó una enorme, enorme cantidad de dinero, ¿verdad? Que era impagable por cualquier persona. Ahora prácticamente se puede hacer casi en minutos en algunos casos, ¿verdad? O en pocos días y a unos costos diferentes. El mundo ha cambiado. La otra cosa, pero si lo vamos al tiempo de la pandemia, hace menos de un año, ¿verdad? Porque la pandemia no tiene un año. ¿Cuántas cosas eran diferentes? Y desde lo rutinario, algunos, como yo, teníamos que usar mascarilla por ciertas razones, ¿verdad? En algún momento. Y nos miraban raro. Alguna gente, pues, se quedaban viéndonos como muy raro porque andábamos mascarilla. Ahora se ve raro el que no la anda, ¿verdad? Por decir algo, ¿eh? Para poner algo. Pero igual, pues, digamos, aún sin negar la enorme brecha de cobertura de las tecnologías de información y comunicación, que hay una brecha de cobertura física, hay una brecha de ancho de banda, hay una brecha de dispositivos, etcétera, y una brecha pedagógica didáctica, pero aún sin eso, a pesar de eso, realmente nos hemos dado cuenta que podíamos hacer mucho más teletrabajo, mucho más telestudio, mucho más telesalud, mucho más teleservicios, etcétera, pues, ¿verdad? Y mucho más conferencias como estas, que decíamos, ¿verdad? Que aún teniendo los recursos que no los tenemos, sería imposible por una razón de tiempo juntarnos y poder debatir sobre un tema de esto. Entonces realmente los tiempos han cambiado. O igual, digamos, cuando nosotros estudiábamos hace algunos años, no voy a decir cuántos, ¿ya? Que teníamos que ir a la biblioteca del pueblo a ver si el único libro que había estaba disponible, si no estaba prestado. Y además era en un horario determinado. Ahora las bibliotecas virtuales están disponibles los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿verdad? Claro, hay limitantes, pero ha cambiado el mundo. Muchas fábricas tuvieron que cambiar, no estaban preparadas para hacer respiradores artificiales. Tuvieron que cambiar. No se les ocurría hacer respiradores artificiales. No solamente en los Fat Lab, pero digamos fábricas, grandes fábricas tuvieron que cambiar. O, vamos a decir, el mundo también cuando estaba preparado para la gran movilización en el mundo, aérea, terrestre, etcétera, tuvo que quedarse confinado. O sea, menos de un año. No quiero decir el mundo ha cambiado, pero quiero decir la universidad. O nos adaptamos para una nueva realidad, para poder transformar la sociedad. Yo no estoy de acuerdo en la vieja normalidad. Pues la vieja normalidad, pues, lógicamente, sin coronavirus, esa parte sí. Y sin ese confinamiento. Pero no esa vieja normalidad de pobreza, de marginación, de deterioro. Esa no. Sino tiene que ser una nueva realidad. Realmente. Yo digo, no una nueva normalidad, sino una nueva realidad. Pero las universidades, otra vez, creo yo, pues y aquí para dar la última parte, es cómo hacemos, porque yo sí, creo que estoy convencido, como decía nuestro amigo Hugo, o cambiamos nosotros, o cambiamos para bien, trabajando mano a mano con la sociedad, no para la sociedad. Es que el para es como que somos externos a la sociedad. Es trabajando con la sociedad, ¿verdad? Con la sociedad. De doble vía, ¿verdad? De doble vía. Efectivamente, de la sociedad dentro de la universidad y la universidad con la sociedad. Es una interacción sistemática que también va en la lógica de la extensión y de la responsabilidad. ¿Verdad? Ese es el sentido también. Y cómo incidimos en ese marco de políticas internacionales, nacionales, institucionales, y cómo incidimos en ese romper esquemas mentales. No es fácil, pero es necesario, porque es lo contrario. Simplemente, no solamente es que no puede prevalecer la universidad, es que la sociedad necesita que nosotros nos transformemos para que la sociedad se transforme para bien. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de que la sociedad pase de una sociedad explotada a una sociedad de irrelevantes. Esa no puede ser. O de la singularidad individual, como hablábamos en el foro anterior, humana, a la singularidad tecnológica. Creo que más bien hay que potenciarlo. Pero la universidad tiene la enorme oportunidad.
Lo que pasa es que si pensamos que podemos hacer lo mismo de siempre para una sociedad que ya no existe, creo que simplemente perdemos legitimidad, como se decía, y podemos ser arrollados, definitivamente. Yo creo que ese es el enorme reto, la gran oportunidad, pero depende, por supuesto, de las políticas internacionales, depende de todo, pero depende de cada uno de nosotros también, de cada uno de los actores de la sociedad y de cada uno de los que estamos de alguna manera vinculados, ¿no?, con la universidad y con todo el sistema educativo, porque esto es una lógica de todo el sistema educativo, ¿verdad? Y yo aquí cierro este comentario, decir, muchas veces el niño y niña es el que le dice ahora al padre, no tire la basura, ¿ya? Muchas veces se nota eso, ¿no? O el niño y niña que usa con más destreza algunos dispositivos. Claro, el padre, la madre, el maestro tiene la experiencia, que tiene un gran valor también. ¿Cómo juntamos esas cosas? Saber es conciencia, experiencia con creatividad. Eso creo que en eso consiste el éxito, creo yo. Pero bueno, vamos ya, que yo quisiera dar la palabra a mi apreciada amiga Ana María, y vamos a hacer una ronda más, porque como digo, este tema, lo que hacemos, primero que han tenido excelente intervención, y además dejar la provocación para un tema que es un gran desafío para la humanidad, para Kairos, que Kairos no tiene ni va a tener recetas, sino casualmente construyendo esos espacios de encuentro, esos puntos de encuentro en el mundo, para poder transformar la universidad para la construcción de esa nueva sociedad. Por favor, Ana María. Micrófono. Ana María, micrófono, por favor. Ahora Perdón, sí. me había olvidado del micro. No, yo quería estar diciendo que realmente las intervenciones que han habido esta tarde han sido fantásticas. Para mí han sido una inspiración escuchar y oír todas las aportaciones que han hecho y las reflexiones que se han ido desarrollando a lo largo de esta tarde. Quisiera tal vez insistir en un aspecto. La universidad tiene facetas muy diversas. La faceta de la docencia, que a menudo es la que nos ocupa más, la que nos lleva más tiempo de debate, de discusión o de comentarios, es realmente fundamental. Y esta faceta, por lo menos en España, la tenemos bastante organizada como sistema. Como sistema en el sentido de que hay la conferencia de rectores de universidades españolas en las que están todas las universidades, y por esa conferencia pasan todas las titulaciones y todos los grados, másteres, todos los estudios, con los planes de estudios, la manera que se desarrollan, se explica muy bien y se comparte con toda la comunidad universitaria española todos los estudios. Pero luego está la faceta de la investigación. Y cuando pasamos a la investigación nos convertimos en leones que estamos luchando por nuestras aportaciones, por nuestras propuestas, por nuestros recursos, por nuestros proyectos. Y ahí no hay un sistema que funcione coordinado. Ahí hay competencia, pura y dura, como en las empresas. Exactamente competencia. Y ahí esta disfunción que se crea entre lo que es la docencia, que funciona de manera sistémica, y lo que es la investigación, que funciona más bien pues como una competencia. Esto se ha visto ahora con el COVID. La vacuna del COVID es una lucha entre países y entre equipos. Cada uno quiere ser el primero en patentar su vacuna y venderla a todo el mundo. Y esto realmente en la investigación, para mí, en la investigación universitaria, es un problema. Deberíamos encontrar una manera de cooperar más, de colaborar mejor, de encontrar líneas de trabajo que sean realmente conjuntas. La universidad es local porque está ubicada en un país, en una región, en una ciudad, pero es global. Es global. Nosotros, como investigadores, estamos en contacto, en comunicación con investigadores de nuestras áreas de todo el mundo. Nuestra investigación aporta conocimiento a otros países y los otros países y grupos de investigación nos lo aportan a nosotros. O sea, es una cosa común. Y ahí tenemos que encontrar alguna manera de actuar como sistema. No sé yo, no tengo una solución ni una respuesta, pero creo que es importante este concepto que, insisto, en el caso de España, en docencia se aplica bastante bien, todo es mejorable, no digo que sea la mejor de las situaciones, pero sí que hay un sistema de compartir y de, digamos, bueno, trabajar juntos. En cambio, en la investigación veo un problema global. Global porque la investigación no puede ser de un país. Estas vacunas del COVID están ahora luchando desde distintos países intentando
llegar los primeros y conseguir, pues bueno, unos resultados probablemente económicos y también sanitarios, por supuesto, pero probablemente económicos, que no es el objetivo de la investigación. La investigación debería ser libre como, bueno, como las redes sociales y como es Internet, que llegamos todos y podemos alcanzarlo todo. Y eso lo veo difícil. La otra cosa, y con esto ya quiero acabar porque hemos dicho que sería rápido, es el tema de las políticas públicas. Realmente los países, los estados, tienen que creer en la investigación. Y esto no siempre es así. Nosotros cuando tenemos el presupuesto en España o en Cataluña, el presupuesto de las universidades siempre queda muy atrás dentro de las prioridades. Por supuesto hay prioridades sociales con las que no voy a discutir nunca, o en este caso que estamos ahora sanitarias. Esto pasa delante de todo lo que sea necesario. Pero por otra parte, nos tienen muy en la última fila del presupuesto estatal y del presupuesto de la comunidad autónoma. Y esto es porque no acabamos de saber convencer el papel de la universidad. Nosotros hemos realizado estudios del impacto económico que tiene una universidad en un territorio, en un entorno, en una ciudad pequeña. En Cataluña hay universidades que llevan muchos años, la Universidad de Barcelona es de las más históricas, pero hay universidades muy jóvenes, como es la mía. La Universidad de Girona tiene 30 años de historia. Había habido en la Edad Media en Gerona y presumimos siempre de tener muchos años, pero la realidad es que la universidad actual se creó hace 30 años. Entonces, el impacto que ha tenido esta universidad en el territorio próximo, en el entorno, ha sido fundamental. O sea, se están investigando temas que si no hubiera una universidad aquí no se estarían investigando. Temas de historia, de geografía, temas de lengua, temas de ciencias, del entorno científico y de ecosistemas. O sea, tiene un impacto local importantísimo. Y esto el gobierno, el Estado, tienen que entender que el desarrollo de un país pasa por el desarrollo de sus universidades. Yo recuerdo una reunión que tuvimos, bueno, con rectores de Escocia. Escocia es un país que es bastante parecido, paralelo a Cataluña. Entonces tenemos cierto contacto y estuvimos varias veces allí. Y recuerdo al presidente de Escocia, que en aquel momento era un señor, no recuerdo ahora el nombre, pero en una cena que tuvimos dijo que las universidades de Escocia eran el estandarte de su país, eran la punta de lanza de su país y que eran lo mejor que tenían en su país. Yo recuerdo que los rectores españoles que estábamos ahí escuchándolo, vamos, quedamos impresionados. Y el día que nuestro país diga esto, estaremos realmente reconocidos. Se verá que la universidad es importante para el país. Y cuando realmente se considera una cosa importante, se destinan fondos, se dan apoyos y se buscan sistemas de impulso y de mejora. Y en eso yo creo que todas las universidades estaríamos de acuerdo en trabajar en esta línea. Pero es verdad que el apoyo del gobierno, la confianza de la sociedad en la universidad es imprescindible. Y la confianza se tiene que ganar probablemente rendiendo cuentas. Nosotros hemos insistido muchísimo en rendir cuentas públicas de las universidades públicas catalanas. En la época en que yo estuve presidiendo la Asociación Catalana de Universidades Públicas, estuvimos en el Congreso de los Diputados presentando resultados de nuestras universidades, cómo nos habían dado recursos y qué habíamos hecho con aquellos recursos y cómo se habían transformado en formación, en investigación, en transferencia de conocimiento a empresas, en cooperación, etcétera. Esto se hizo una vez y no se ha repetido más. Y para las universidades fue importante, pero yo creo que también fue importante para los diputados que nos escucharon y para la sociedad en general, que tiene que saber qué es lo que estamos haciendo con su dinero, con el dinero público que estamos utilizando y que estamos dando unos resultados que tengo la absoluta certeza de que todas las universidades dan resultados buenos, a veces mejores, a veces menos, pero todas están haciendo unas aportaciones muy positivas para la sociedad y para el entorno, a nivel local y a nivel global. Ya me quedo aquí, ya no hablo más. Gracias. Bueno, amigo Hugo Yuri, yo creo que, por supuesto, todos somos convencidos del gran papel que juegan las universidades, pero también del papel que aún más deberían de jugar. Y eso depende desde afuera y desde adentro, ¿verdad? Ahora, yo creo que los tiempos, muchas veces, los tiempos políticos electorales no se corresponden con los tiempos académicos, ¿verdad? Y aquí, entonces, muchas veces, eso también era un tema de las políticas públicas, pues, ¿verdad? Que decía Carlos.
Y bueno, yo no digo que haya sido el caso del presidente de Escocia. Lo que pasa es que algunas veces el presidente, no me refiero a él, ¿verdad? Algunas veces dice que es lo más importante con quien sea que esté. No digo que sea el caso, pues, ¿verdad? Pero si está reunido con empresarios, pues dice que es lo más importante. Si está reunido con las universidades, que es lo más importante. Pero eso tiene que reflejarse, otra vez, en las políticas públicas, en los presupuestos, en la acción permanente. No me refiero a Escocia, ¿no? Hugo, amigo Hugo. Sí, cortito. Las universidades públicas en América Latina tienen, como dijiste, roles que no necesariamente tienen que tener en Europa y que tienen mucho que ver con la sociedad. Y por eso son las más respetadas, las instituciones más respetadas en este momento, pero eso es una gran responsabilidad. No tenemos que quedarnos dormidos en los laureles de nuevo. Basados en la tradición de las universidades, tenemos que reconstruirlas. Y para eso, porque para las universidades públicas en América Latina, por lo menos para las universidades reformistas, estamos para la sociedad, no con intermedio de que la formación después el profesional va a servir a la sociedad. Nosotros tenemos que cubrir las necesidades de la sociedad y tenemos que escuchar a la sociedad. Por eso, que lo dijo Carlos Forero también, tenemos que tener los consejos sociales participando en las decisiones estratégicas de la universidad, escuchando la voz de la sociedad, que no necesariamente es el núcleo cerrado de la universidad, que es la sociedad. Y tenemos que arrancar. Y hay bienes públicos, bienes privados y bienes comunes. Nosotros hemos puesto en agenda de que la educación es un bien común. Y la vacuna debería ser un bien común, por eso algunos estados ahora están arreglando. Y la conectividad hoy es un bien común. Y también tenemos que pelear por eso. Dejo ahí nomás porque si no se hace... Gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, que el reto, ojalá que la vacuna sea una lucha de la ciencia para fortalecer la ciencia, pero una lucha por la salud al final, ¿ya? Y no por el control geopolítico o por generar ganancia con la enfermedad, no para generar salud. Ese es un reto, ¿eh? Lo veremos dentro de poco, porque efectivamente la vacuna en este caso tiene que ser un bien público, como deben ser las comunicaciones. Bien público no significa ofertado necesariamente por una institución pública, pues indistintamente quién oferta, sino el propósito, ¿verdad? Igual que las universidades públicas, privadas, comunitarias, complementamos nuestra labor, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es nuestra misión? Esa es la lógica. Carlos, por favor, nuestro amigo Carlos. Voy a ilustrar con un ejemplo colombiano para no meterme en problemas sobre el papel de la universidad. Aquí, cada vez que se elige presidente de la República por un periodo de 4 años, hay todo un proceso reglado para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Se contemplan todas las áreas del país, en todas las dimensiones. Un grupo de tecnócratas elabora un primer documento y se somete a algún proceso deficiente de participación ciudadana. Y luego se hacen los ajustes, va al Congreso de la República, que finalmente adopta un plan nacional de desarrollo, es decir, que nos ocupa a todos los ciudadanos de Colombia. Si uno revisa ese primer documento elaborado por los tecnócratas y va a la parte final del documento, que se llama bibliografía, pues se encuentran muchas referencias de organismos internacionales, de estudios, de técnicos muy destacados, pero una gran ausencia del planteamiento universitario sobre temas ambientales, educativos, productivos, todo lo que contempla un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿de qué manera está incidiendo esa elaboración científica, académica de la universidad en el rumbo del país? Claro, puede ser un problema de los tecnócratas que se acostumbran solamente a mirar ciertas cosas, además si están en inglés, etcétera. Pero creo que ahí hay un papel que debemos ir ganando. Y además de reclamar una mayor presencia de toda la productividad que hace la universidad, tenemos que mirar qué está pasando. Y hemos encontrado, por ejemplo, que hay un problema de lenguaje.
que una cosa es un documento académico estricto, científico, y otra es un documento de política pública. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo los académicos por traducir a un lenguaje de política pública muchos planteamientos interesantes desde la perspectiva académica, si queremos que sea leído por los decisores de política y que tenga una incidencia. En segundo lugar, y he visto algunas buenas prácticas, a las tesis doctorales se les hace todo un lobby y junto al graduado como doctor, la universidad lo hace acompañar de un comunicador social y lo ponen a dialogar con distintos actores decisores de política pública. Es decir, se le hace un lobby al planteamiento. No basta decir, allá lo puse en la biblioteca y miren a ver si lo usan o no. No, hay que hacer todo un trabajo de gestión para que esos actores de política pública se enteren que existen y qué ha pasado allí. Y yo creo que eso ha permitido que pues se use mucho más en esta parte. Y naturalmente creo que todos los elementos que tienen que ver con la pertinencia, desarrollados mucho a través sobre todo de la función sustantiva de la extensión universitaria, pues pueden darle un espacio concreto a la universidad que diga, mire señores, para el Plan Nacional de Desarrollo, este problema que puede ser unión, madres, cabeza de familia, lo hemos solucionado en forma concreta o apoyado su solución de esta u otra manera, porque la universidad tampoco puede echarse a su espalda la carga que le corresponde al Estado, ni la carga que le corresponde a la iglesia, ni la carga que le corresponde a la empresa. Tiene que actuar desde su propia identidad, pero es una identidad poderosa, porque es el poder del conocimiento. Pero creo que nos faltan ciertos elementos, algunos pueden ser sencillos, que tienen que ver con lenguaje, con lobby, con cómo llegar a esas instancias y no simplemente verlas distantes a manera crítica, pues desde luego la crítica ayuda, pero si queremos incidir realmente en lo que quede como política pública, y hablo de un Plan Nacional de Desarrollo, pues el aporte de la universidad no solamente es para el sistema educativo, es para todos los componentes de un país. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, lógicamente que hay un tema de la articulación también tiene que verse con ese fortalecimiento de todo el sistema educativo. Muchas veces desde las universidades no nos articulamos con la suficiente dinamismo y forma sistemática con los otros subsistemas. ¿Y de dónde vienen los estudiantes? ¿De dónde van los estudiantes que llegan a la universidad? De la educación previa, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde se forman los maestros? También. Y la investigación no solamente es la investigación científica pura y dura, sino también didáctica, pedagógica, metodológica, etcétera. Entonces también ahí hay todo un resto de la universidad para tener una vinculación sistemática, pero también no depende solo de la universidad, sino depende de que se abran también los otros subsistemas para poder trabajar, porque muchas veces la universidad puede querer y también no se abre. Tiene que trabajarse otra vez en la lógica, como se llama, en la lógica del sistema, ¿verdad? Del sistema a su vez integrado con la sociedad. Eso es vital. Y lo último acá, pues digamos, el tema de las publicaciones también. Creo que en Latinoamérica, aquí estamos, esto es Cairón, esfuerzo del mundo, para Latinoamérica muchas veces, sin negar que invertimos poco como sociedad en ciencia y tecnología, en investigación, pero aún de lo que se hace, se publica aún menos de lo que se hace, ¿verdad? Mientras que en otros países llamados, entre comillas, desarrollados, y me disculpa que yo digo siempre entre comillas, porque los países desarrollados tienen también problemas muy desarrollados, ¿verdad? Entonces, pero yo digo que hay una publicacionitis aguda, porque el número de publicaciones cuenta mucho. En nosotros, además de invertir menos, publicamos mucho menos de lo que en la realidad se hace, ¿verdad? También, ese es otro fenómeno. O las investigaciones o las publicaciones científicas no siempre van acompañadas de una publicación técnica o de un lobby, como dice Carlos, ¿verdad? Eso es importante para el lenguaje, que lo entienda todo el mundo. Creo que ese es un tema, pero bueno, voy a dar la palabra a nuestro amigo Rui para que me haga su comentario en este momento. Vayamos cerrando. Yo voy a hablar un poco sobre la cuestión de educación en Brasil. En Brasil, la sociedad ha construido con el Congreso Nacional, un trabajo de más de 10 años, un Plan Nacional de Educación que es una política pública del Estado y que se transformó en ley y que estabelece metas, que estabelece logísticas, que estabelece políticas de presupuesto
que deberían ser respetadas por los gobiernos. Lo que ocurre es que esta es una política pública, es una política de Estado, pero los gobiernos, los sucesivos gobiernos, no se sienten obligados a cumplir y simplemente no la cumplen. No cumplen la ley, ¿no? Y eso, así estamos nosotros ahora con sucesivos cortes de nuestros presupuestos. Ahora viene un más de 18% para el año que viene, cuando en verdad hasta el año 2030 teníamos que tener 40% de los estudiantes universitarios en las universidades federales, en las universidades públicas. Y eso no es lo que se pasa. Lo que se pasa es que hay un fuerte presupuesto para las universidades mercantiles, que no son privadas, hay universidades comunitarias que son muy cerca de las públicas, pero hay las universidades que son propiedad de fondos de investimento internacional. Y esas universidades tienen más de 6 millones de estudiantes y reciben subsidios del gobierno, subsidios del trabajador, ¿no? Entonces, hay ahí también una cuestión de amadurecimiento democrático de la sociedad, que se va a respetar las políticas públicas que sean construidas no por gobiernos, pero por el Estado, por la sociedad, legitimadas por el Congreso Nacional en la forma de una ley. Ese es un gran problema, porque a cada 4 años tenemos un nuevo plan de educación, una nueva forma de se mirar la cuestión de la educación como un todo y la educación superior en particular, y pasamos por situaciones como ahora están se pasando, que hay una reducción de presupuesto hace 4 años muy larga y que está colocando en riesgo la naturaleza pública de las universidades. Y mientras esto ocurre, las universidades privadas que tienen lucro, son capitalistas con lucro, ganan subsidios del gobierno. Eso es una contradicción que hace un problema muy serio en Brasil, y creo, infelizmente, soy muy pesimista con eso, que un cambio de este escenario es muy difícil, porque exatamente el sistema universitario como un todo, la mayoría de los estudiantes están en las redes privadas. Y por eso lo digo, que la legitimidad de una universidad no se puede dar apenas por el número de estudiantes, pero lo que él representa para la sociedad. Esas universidades mercantiles son escuelas profesionales, la persona va allá, paga, eleva un diploma muy mal formado, y después viene para las públicas a hacer el posgrado, porque el posgrado es gratuito en Brasil también. Entonces, este es un sistema muy perverso, ¿no?, con la sociedad, y que no sé cómo se puede superar, pero habría sí necesidad de respetar las políticas públicas que son generadas por toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, como decimos, el tema tiene, todo el tema que como Kairos abordamos, decimos, tiene una alta complejidad, es difícil, pero decimos que estamos convencidos que es posible. Pero ¿cómo es posible? En la medida en que garanticemos esa legitimidad que hablaba de la universidad, ¿verdad? Esa legitimidad de luchar por una mejor educación para una mejor sociedad, que eso tiene legitimidad donde sea, desde ese respeto a la diversidad, pero no solamente respeto, sino ver como un potencial la diversidad, ¿verdad? Una cosa es respetarla, pero también verla como un potencial. La diversidad en términos amplios, cultural y de todo tipo, pues, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y actuando con esa unidad para que podamos incidir, aquí lo decía Carlos, en las políticas públicas internacionales, en las políticas públicas nacionales, en las institucionales y en el cambio desde las personas. Decimos nosotros, estamos también porque se potencie cada persona desde la individualidad, pero yo siempre repito, no desde el individualismo, ¿ah? Porque son dos cosas diferentes. Cada persona tiene un potencial
que puede desarrollar para sí mismo y para la colectividad. Actualmente se promueve no la individualidad, sino el individualismo, que es diferente, pero se contrapone con tratar de homogenizar. O sea, hay un contrasentido. Se trata de homogenizar, pero se promueve el individualismo, no la individualidad de méritos, de potencialidades y de deberes y derechos también, ¿verdad? Eso es sumamente importante. La otra, efectivamente, tenemos que, yo digo, ¿cuál es la primera condición para hacerlo? Estar dispuesto a hacerlo. Esa es la primera condición. Más allá de los recursos necesarios y a todos los niveles. Tenemos que trabajar en eso. Por ejemplo, ODS. Bueno, vamos a hacer, si no se cumple para el 2030, pero sigue siendo unos principios fundamentales. Eliminar la pobreza, el hambre, la equidad, el cambio climático. Si no es el 2030, pero sigue siendo un planteamiento totalmente válido desde el punto de vista humano. Pero para poder cumplir esos ODS en el tiempo que sea, hay que avanzar en la educación, los 17, aunque el 4 es el que se refiere a la educación en términos explícitos, pero para poder cumplirlos todos tenemos que garantizar una educación que incluye valores, que incluye competencias, pero las competencias ya ahora, las competencias esenciales también, digamos, y una formación que se prepare para el cambio, aprender a aprender, aprender a desaprender, aprender a emprender, a liderar, etcétera. Y la actitud, por supuesto, de cada quien. Y por eso es que nos encontramos maestros y maestras, muchas veces en los sectores rurales, con condiciones muy limitadas, pero excelentes educadores y educadoras. O estudiantes también que vienen de familias y colegios que son un poco con condiciones limitadas y resultan muy aventajados porque tienen toda una entrega, pues digamos, es sumamente importante. Y ahora también el tema hay también una diversidad de instituciones. Entonces, puede ser de servicio público, sea ofrecido por un ente público o ente privado. Pero sabemos que hay instituciones públicas y en las instituciones públicas hay mucha gente comprometida por el papel que juega, pero también hay gente que lo que está haciendo es defendiendo el status quo, ¿verdad? Y no quiere salir de la zona de confort. Pero también hay instituciones privadas de servicio público, pero hay una de servicio público sin fines de lucro, y como yo lo he dicho siempre, hay unas de lucro sin fin, ¿ya? Y peor aún, que en el mundo están las de lucro sin escrúpulos. O sea, quiere decir, con tal de obtener ganancias, no importa lo que pase, a quien le pase. Eso pasa y es una lógica ética también del mundo, ¿verdad? Que debemos de cambiar, y la educación es un aspecto fundamental para eso. Y cuando decimos la educación, ya la educación, no solamente la educación escolar, sino la educación formal, no formal, informal, y como decía aquí nuestro amigo Hugo y todos, pues digamos, la universidad trabajando mano a mano y con la sociedad, ¿verdad? Directamente. O sea, no la universidad para un sector un tanto elitista, sino lo que es ese número de académicos y académicas y estudiantes de todos los niveles pueden trabajar con todo el sistema educativo y con todos los sectores de la sociedad. Realmente pasan a ser un motor. Y aquí termino con eso que decía, esa anécdota de Mandela, pues cuando se discutía el presupuesto entre el agua para una comunidad y el agua para una comunidad o el presupuesto para una universidad, entonces él dijo, se lo vamos a dar a la universidad, pero para que vaya a buscar cómo resolver el problema del agua de la comunidad, ¿verdad? O sea, esa es la lógica, pues, ¿verdad? Efectivamente, para que no pierda legitimidad. Porque en ese sentido ya es que también hay que cambiar. Antes había la carrera por los títulos, porque el que tenía un título profesional prácticamente tenía asegurado un empleo de por vida y hasta la jubilación asegurada. Esos tiempos se acabaron. Ahora hay un cambio permanente, incluso se estima que la mayor cantidad de los empleos futuros no están todavía definidos cuáles van a ser. Entonces, lo único cierto, como digo, es el cambio, la capacidad de adaptarse, la capacidad no de enseñar, sino de facilitar a aprender, ¿ya? Ser mediadores del aprendizaje, mediadores pedagógicos, y además esas competencias llamadas del siglo XXI, que se llamaban soft skills, pero que ahora consideramos que deberían llamarse competencias esenciales, no soft skills, sino competencias esenciales, junto a esa facilitación del aprendizaje. Y el aprendizaje, además, durante toda la vida, como también se ha hecho por acá, ¿verdad? Toda la vida, en todo momento también, ya no solamente en la propia aula, digamos, así como se ha conocido. Pero bueno, ese es un reto grande porque no basta conocer la importancia, querer hacerlo, sino también que debemos tener las estrategias y las tácticas para hacerlo
Y como digo nosotros, otra vez como Kairos, estamos acá uniendo estos vigores, estos talentos y sobre todo estos compromisos para poder transformar la educación para que sea un motor de transformación de la sociedad con absoluta e indiscutible legitimidad, porque respetamos la diversidad, porque estamos convencidos con una inclusión desde el punto de vista real, con la transparencia, los valores, pero también con las competencias. Eso es válido para mis musulmanes, católicos, africanos, latinoamericanos, europeos, norteamericanos, asiáticos, donde sea. Entonces, eso es importante y esa es la lógica de Kairos y esa es la lógica que también nos proponemos cuando nosotros decimos el tercer contrato social por la educación, incluso cuando nos planteamos ya que a final de este año vamos a hacer un primer Congreso Mundial virtual, en este caso de la educación, es para avanzar en esta dirección, donde no vemos todo el camino, tenemos la meta clara, pero vamos a ir viéndolo en la medida que avanzamos, como dijo Martin Luther King Jr., ¿verdad? Efectivamente. Eso es importante. Y cerrando, como lo dijo María Teresa de Calcuta, podemos pensar que lo que estamos haciendo es una gota de agua en el océano, pero el océano sería diferente sin esa gota de agua. Y estamos haciendo mucho más que una gota de agua, efectivamente. Así es de que creo que ha sido unas participaciones como las esperábamos. O sea, efectivamente, con gran calidad, por la gran trayectoria. O sea, son personas que tienen una vivencia, una experiencia, una formación y sobre todo un compromiso. Y estoy seguro que para quienes nos ven y nos van a ver, va a ser de gran valor. ¿Para qué? Para motivar en todo el cambio que juntos tenemos que hacer. Porque Kairos es el que está en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, aquel que está comprometido con el cambio para mejorar la sociedad, ese es Kairos. ¿Verdad? Nosotros simplemente somos promotores y motores de ello. Así que muchas gracias y buenas tardes para todos y todas. Amigos salvadoristas, gracias. Gracias. Y hasta la vista. Nos vemos, ¿eh? Muchas gracias por todo. Gracias por Adiós. todo, ¿eh?